Buenos días, soy Jesús Sicre desde las oficinas de BookingFacts. Bienvenidos al webinar de hoy. Disfruta de mayores ingresos con SpediaTap. Para esta presentación contamos con David Bretos, responsable comercial de SpediaTap en España. David, buenos días. Hola Jesús, buenos días. Buenos días. Y nada, sin más, recordaros a todos los agentes de viaje que, como siempre, podéis ir dejando vuestras preguntas y dudas a través del chat de la plataforma, que al final de la presentación David dará respuesta a todas vuestras cuestiones. Bueno, sin más dilación, comenzamos. David, todo tuyo, cuando quieras. Gracias Jesús. Bueno, buenos días a todos. Gracias Jesús de nuevo por la presentación. Mi nombre es David Bretos. Como decía Jesús, soy el responsable comercial de ExpediaTap en el mercado español. Bien, el webinar de hoy vamos a tratar de, aquí os muestro en pantalla ya la agenda del día, vamos a tratar de hacerlo dinámico e ilustrativo y basándolo en sobre todo ejemplos. El webinar de hoy, como siempre, se está grabando y a través de BookingFacts podréis acceder a él posteriormente cuando creáis necesario, y de igual manera la presentación que vamos a utilizar para el webinar os la haremos llegar después del webinar, seguramente mañana o durante el día de mañana, para que la podáis usar o consultar en cualquier momento. Es decir, con eso quiero decir que si algún dato de los que veis en pantalla no os da tiempo a anotarlo o queréis guardarlo, no os preocupéis porque posteriormente recibiréis esta presentación. Digo, la voy a basar en ejemplos sobre todo, pero en cada uno de los apartados lo que vais a encontraros en la presentación, que nosotros pasaremos muy rápido porque iremos, como digo, a los ejemplos reales, los pantallazos del el proceso de reserva de hoteles y de los procesos de reserva de otros productos, otros servicios, y de igual manera del resto de cosas, de asuntos que iremos viendo. Bien, yo creo que lo primero vale la pena, aunque muchos de vosotros conocéis TAP, algunos ya que estáis utilizando ExpediaTap actualmente, pero hacer una mirada rápida de lo que es ExpediaTap. Bien, ExpediaTap es el programa de agencias de viaje de Expedia. Es un programa que lleva, pues, si no recuerdo mal, 12, 14 años funcionando. En España está presente desde hace más de 10 años. Y como veis ahí, probablemente falte actualizar algún dato, pero está presente en más de 30 países. Son más de 50.000 las agencias de viaje dadas de alta a nivel global, y en España pues ya vamos por las 4.000, cerca de las 4.500. Y básicamente con ExpediaTap lo que hizo Expedia es poner al servicio o a disposición de las agencias de viaje todos los productos y servicios disponibles en expedia.es, en nuestro caso, siempre con una retribución a cambio, ¿no? Con unas comisiones. ¿Y cuáles son digamos, los valores más importantes que ExpediaTap aporta a las agencias? Siempre considerando el feedback que recibimos de vosotros, pues un inventario de productos muy importante, en, en su gran mayoría todos contratados directamente por Expedia o empresas del grupo Expedia, tarifas muy competitivas y con siempre la posibilidad de reservar en el último minuto, y con un índice de disponibilidad muy alto. Esto también es feedback vuestro, es decir, nos decís que cuando otros bancos de camas pues ya no tienen disponibilidad, nosotros todavía seguimos ofreciendo habitaciones disponibles en muchos hoteles. Y después, pues hablamos de Expedia Group, ¿no? Es decir, tecnología de primer nivel, continua inversión en ello para mejorar tanto los procesos como la visibilidad, la tecnología aplicada o disponible para la agencia de viajes en la reserva de productos turísticos o de productos del mundo del viaje. Y lo vamos a ver rápidamente, pero como veis ahí, un inventario muy importante, tanto de alojamientos como de compañías aéreas, rentacars y actividades y traslados en todo el mundo, ¿no? Acuerdos con las principales cadenas globales de hoteles, con alojamientos locales, lo mismo para rentacars y para actividades y traslados. Y también recordaros, importante, porque muchas veces se nos identifica como un proveedor en cuanto a
alojamientos del hotel más tradicional. En Expedia, muchos de vosotros ya lo sabéis, vais a poder encontrar todo tipo de alojamientos en función del destino en el que estéis buscando. Veis ahí que alrededor de 35, tanto el hotel tradicional como los apartamentos vacacionales, casas privadas, riads en Marruecos, Ryokan en Japón, etcétera, etcétera. Y vamos a entrar ya en materia con respecto a la presentación, lo que hoy nos ha hecho convocaros, que es ver la herramienta, ver los procesos y ver las ventajas, ¿no? Lo primero que vamos a ver, porque muchos de vosotros no estáis dados de alta todavía en ExpediaTab, ¿cuál es el proceso para daros de alta? Simplemente tenéis que ir a este link que veis arriba en la pantalla, www.expedia.es/tab. Os aparecerá la pantalla que veis debajo. Habéis de clicar en el botón inscribir a la agencia de viajes y a partir de ahí ir completando los datos que se os va solicitando, tanto de usuario de expedia.es, que se asociará a la agencia de viajes y que será el administrador de dicha agencia para nosotros, para ExpediaTab, como los datos ya más propios de la agencia de viajes, dirección, teléfono, razón social, etcétera, etcétera. A partir de ahí nosotros recibimos esa solicitud en nuestra oficina, la revisamos. Normalmente ya realizamos un primer contacto con vosotros para acabar de completar algún dato y ya queda aprobada esa solicitud, ¿eh? Y a partir de ahí ya estáis dados de alta en ExpediaTab y podéis empezar ya a utilizar la herramienta a realizar reservas. ¿Cómo empezamos a realizar reservas? Lo primero es cómo iniciar sesión, lógicamente. De nuevo tenéis que ir al mismo link que hemos dicho antes o que os he comentado antes, www.expedia.es/tab, y en este caso lo que vais a hacer es entrar los datos correspondientes a vuestro usuario, que es el email que habéis utilizado para daros de alta, y la contraseña, el password que vosotros mismos habéis creado también para ello. Ya una vez clicáis en iniciar sesión, ya vais a llegar a la pantalla de bienvenida de ExpediaTab. Pantalla de bienvenida que acabamos de cambiar recientemente. Acabamos de hacer una mejora utilizando otra tecnología y ahora ya la pantalla de bienvenida que vais a ver es la que tenéis ahora mismo en pantalla. Desde aquí vais a tener acceso siempre al menú Tab, al menú propio de las herramientas que os ofrece ExpediaTab. Vais a poder acceder a ver vuestras reservas en todo momento, como veis ahí, y lógicamente vais a poder pues, realizar reservas ya desde la página de bienvenida. La introducción de la nueva interfaz de ExpediaTab se ha hecho o se está haciendo de manera progresiva, es decir, que agencias que ya están dadas de alta, algunas ya lo pueden ver y otras todavía no lo pueden ver. Se está haciendo, no se podía hacer, lanzarlo para las 4.000 agencias a la vez, sino que se está haciendo de manera progresiva, es decir, que algunos todavía seguís viendo la antigua y algunos ya estaréis viendo la nueva y poco a poco cada vez más. La presentación de hoy la vamos a basar, lógicamente, en el nuevo interfaz, que es el que va a estar solo disponible únicamente en breve. Y simplemente para que os hagáis un poco la idea, es decir, pasamos de una visibilidad basada en el website antiguo a una nueva donde hemos incrementado el número de filtros, donde se pueden ver más detalles de los alojamientos, donde la herramienta de búsqueda por mapa está mejorada y toda una serie de adiciones muy interesantes que facilitan los procesos de búsqueda y reserva. Antes de entrar a ver los ejemplos o un ejemplo de reserva, yo creo que vale la pena recordar para algunos e introducir para otros cómo procedemos desde ExpediaTab en la retribución a la hora de reservar alojamientos, los diferentes tipos de alojamientos que se pueden reservar y que hemos visto anteriormente. Ya desde hace prácticamente algo más de 2 años ya, en ExpediaTab pasamos de un modelo de comisiones de hotel plano, estático, a un modelo dinámico. Y ese modelo dinámico nos llevó a agrupar los alojamientos en 4 grupos diferentes que podéis ver en pantalla arriba a la derecha. Los hoteles o alojamientos Premium Plus, Premium, Basic Plus y Basic. Y a esos 4 niveles les corresponde la comisión que podéis ver a la derecha para una agencia que se dé de alta, que se acabe de dar de alta en condiciones
normal, es una agencia que llamamos agencia estándar. 11%, 9%, 7%, 3,5%. A nivel global, alrededor del 70-75% de los alojamientos están en los grupos Premium Plus y Premium. Y incrementando, es decir, hay muchos alojamientos que se están moviendo de Basic Plus a Premium o a Premium Plus por esfuerzos que está realizando Expedia en cuanto a las negociaciones con hoteles, incluso la distribución de esos márgenes con la agencia de viajes. Fundamentalmente encontraréis propiedades basic, sobre todo algunos apartamentos vacacionales de propietario individual, casas vacacionales de propietario individual. Básicamente es ese tipo de alojamiento en el que vais a encontrar en el tipo basic. Y dónde vemos o cómo identificamos esos niveles de comisión, Premium Plus, Premium, etcétera. Aquí podéis en la nueva interfaz de Expedia Tab lo podéis ver que en el listado de hoteles que os sale al realizar la búsqueda ya vais a poder ver si es Premium, Premium Plus, Basic Plus, etcétera. Y lógicamente podéis utilizar el filtro para, como señalo aquí, poder ver solo los establecimientos que ofrecen los niveles de comisión más altos. La distribución o los grupos de hoteles que hemos hecho, Premium Plus, Premium, etcétera, no tienen nada que ver con la categoría o con el nivel del alojamiento. Es decir, podemos encontrarnos hoteles Premium Plus que son de 5 estrellas y podemos encontrarnos hostales que también son Premium Plus en cuanto a comisiones. De igual manera, podríamos encontrarnos algún hotel de 4 o 5 estrellas en la categoría Basic Plus. Es decir, no tiene nada que ver esta clasificación con respecto a la categoría o la calidad que puede ofrecer el alojamiento. Y ahora, si os parece, vamos a pasar ya a ver un ejemplo ilustrativo, un ejemplo real de una reserva de alojamiento. Bien, como veis aquí, esta es la página de bienvenida. Aquí me dice, hay un mensaje que me dice ir al perfil para completar los datos fiscales. Eso os aparecerá cuando tengáis pendiente rellenar unos datos para el pago de comisiones. En este momento se trata simplemente de un bug, de un error que ha aparecido esta mañana por lo que os decía, la fase de incorporación de la nueva herramienta, del nuevo interfaz, perdón, para las agencias. Ya se está trabajando para eliminarlo. Pero vamos, el buscador lo veis aquí. Vamos a buscar un alojamiento en París en las fechas indicadas. Ponemos, una vez puesta esa información, ya clicamos en el botón buscar y enseguida nos vamos a encontrar ya con los resultados de la búsqueda. A ver si puedo mover un segundito para desplazarme. Sí, aquí tenéis. Podéis ver, como os decía, que cada alojamiento aquí se va a indicar si es Premium, Basic Plus, Premium, Basic Plus, Premium Plus, etcétera, etcétera. Sabemos el nivel de comisión asociado por el símbolo, el círculo con el número de barras dentro. Y si no recuerdo a qué nivel de comisión corresponde el símbolo, simplemente clico sobre el símbolo o sobre la categoría que hay al lado y esa información me va a aparecer en pantalla, como veis aquí. Me dice Premium, 11%, en función del nivel de afiliación. Si sois una agencia estándar, como os decía al principio, plata, etcétera, etcétera, esos niveles de comisión van aumentando. Si clico en Basic Plus, pues me va a decir que la comisión es esta. Aquí tenéis la herramienta del mapa para poder hacer la búsqueda por la ubicación, que la hemos mejorado mucho en el nuevo interfaz, en la nueva upgrade de plataforma que he hecho. Y después toda una serie de filtros en la parte izquierda. El primero que veis es el de nivel de comisión. Podéis segmentar la búsqueda solo a hoteles que pagan los niveles de comisión más altos, simplemente clicando se realiza la segmentación, hoteles de prepago a Expedia, pago en el alojamiento, después por presupuesto. En fin, hemos incorporado como
filtros nuevos interesantes, el de accesibilidad. Es decir, aquellos hoteles que ofrecen o aquellos alojamientos que ofrecen habitaciones accesibles para personas con problemas de movilidad. Y después el de las medidas de limpieza y seguridad que veis aquí. Los hoteles que están aplicando medidas adicionales en limpieza y seguridad por el COVID-19. Bien, una vez ya hemos decidido qué hotel es el que nos interesa. Como veis, aquí podéis ver una información inicial que nos dice que esta tarifa lleva su cancelación gratuita y que nos permite reservar ahora y pagar después. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Y importante, el precio que nos aparece ahora es por noche. No es el total de la reserva, es por noche. Anteriormente nos aparecería siempre en letras grandes o en tipografía grande el precio total, ahora es por noche. Aquí abajo podéis ver el precio para las 2 noches, en este caso. 91 por noche, 183 por 2 noches. Es probable que volvamos al modelo antiguo de indicar en números grandes el precio total de la reserva. Bien, pues clicamos, vamos en este mismo, el primero, en el hotel que nos interesa para realizar la reserva. Y aquí ya vamos a ver toda una serie de información, en fin, gráfica sobre el hotel. Podemos revisar todas las fotografías, podemos ir directamente a habitaciones, ir a ver los servicios, las políticas de cancelación, acceder a los comentarios de clientes que han estado en el hotel, es decir, que han rellenado, han completado una encuesta después de salir del hotel, que Expedia les ha hecho llegar, es decir, no son los comentarios de TripAdvisor. Y después ya os vais a encontrar los diferentes tipos de habitación y de regímenes contratados con el hotel, además del que se estaba mostrando cuando se ha hecho en los resultados de la búsqueda que hemos hecho inicialmente. Tipo de habitación, si incluye, no incluye desayuno, si es cancelable o no, u otro tipo de régimen, o un tipo de habitación superior. En fin, en función del alojamiento y del tipo de tarifas negociados con ellos, pues vais a ver más o menos tipos de habitación disponible. Vamos a ir a ver a esta, a reservar, nos dice es premium, de nuevo si clicamos aquí nos va a recordar la comisión ofrecida por si reservamos esta habitación y nos dice pago a Expedia o pago al alojamiento. Vais a encontraros en Expedia básicamente dos o tres formas de reservar en cuanto al pago. Una es prepago a Expedia. Cuando digo prepago es pago inmediato, aunque sea cancelable al cerrar la reserva, hay que entrar los datos de tarjeta de crédito y se realiza el cargo de manera inmediata. Si es cancelable y reembolsable y se cancela posteriormente, se realiza el abono en la misma tarjeta. No está disponible todavía la posibilidad de pagar con tarjeta de manera diferida, que nosotros llamamos, es decir, unos días antes de que la reserva entre en gastos. Prepago Expedia implica reserva y cargo inmediato en la tarjeta. Por otro lado, esta es la forma de pago o de operar más habitual de las agencias de viaje con Expedia TAP. El 95% de las reservas hoteleras que realizan las agencias en Expedia TAP en España es de esta manera. Después hay hoteles que nos permiten realizar el pago directo al hotel. Eso significa que vais a pagarle al hotel, no a Expedia, muchas veces justo antes de la entrada, otras veces durante la estancia o la salida, y otras veces, aunque sea pago directo al hotel, puede llevar la reserva asociada condiciones de un bloqueo o de un prepago total directo al hotel. Y después vais a encontraros también, como es el caso, de hoteles que os dan la opción, o en tipos de tarifas contratadas, de prepagar directamente a Expedia o pagar al hotel directamente. Clicamos en reservar cuando hay un caso de eso y vais a ver que nos da la opción de
pagar ahora, pagar a Expedia o pagar en el alojamiento. Si las condiciones de pago al hotel llevasen asociado algún tipo de prepago o bloqueo, lo indicaría aquí, normalmente lo indicaría aquí o antes de realizar el cierre de la reserva. Pero veis, nos dice que es categoría premium y es categoría premium. En este caso, la comisión no variará. Vamos a clicar en la opción de pagar ahora y ya vamos a ir directamente a la pantalla de checkout, a la pantalla de salida, donde vamos a tener que entrar los datos del cliente. Aquí se nos va a pedir el nombre y apellido del cliente para el rooming list. Aquí desde hace unas semanas, o aproximadamente, sí, unas semanas, casi un mes, estamos solicitando, porque como veis aquí, la reserva siempre queda asociada, lo veis en la parte de arriba, a la cuenta de agencia, a vuestra cuenta de agencia, aparecerá aquí vuestro email. Y aquí estamos pidiendo el email de contacto del viajero. Estamos pidiendo el email de contacto del viajero para, en caso de producirse una incidencia durante el viaje o de algún overbooking sobrevenido, poder contactar con ellos directamente. Y esto ha venido como consecuencia de todo este periodo que hemos pasado, en el que muchas veces hemos intentado o se ha contactado con la agencia para estas reservas que se han visto afectadas por los cierres de hoteles, etcétera, etcétera, y no ha sido posible por la circunstancia que fuera. Y es por eso que lo estamos pidiendo. Expedia se compromete, lógicamente, a no usar nunca esta información para contactar directamente con el viajero. Algunas agencias están aquí entrando la misma dirección de email que arriba, que es la de la agencia, porque ellos están disponibles siempre y van a ser siempre el contacto entre el cliente y Expedia. Perfecto. Si lo queréis hacer así, nosotros, en fin, entre nosotros no va a pasar nada. Lo mismo para el teléfono del viajero. Si queréis dejar el teléfono del cliente para que se le pueda contactar durante el viaje por cualquier circunstancia o en fin, porque creéis que hay agencias que lo prefieren así, cualquier cosa que se le deba transmitir al viajero sea directamente ya el proveedor quien lo haga, podéis incorporarlo aquí. Si no, podéis poner también el teléfono de la agencia. Y aquí lo que os decía, formas de pago con tarjeta de crédito. También es válida PayPal para la reserva de hoteles, pero no es una herramienta todavía de uso muy habitual en España. Así es que tarjeta de crédito. Podéis utilizar la tarjeta, si tenéis guardada alguna tarjeta, siempre se os va, aquí en el desplegable aparecería. En este caso veis que es una RAC, siempre, o sea, una Mastercard, siempre se os va a pedir aquí el código de seguridad. Podéis entrar una tarjeta nueva cada vez que realizáis la transacción. Y ahora también estamos pidiendo, solicitando si la tarjeta es de la agencia o del cliente. A título informativo, por si en su momento hay que realizar algún reembolso por cancelación, etcétera. A efectos del pago de comisión, nosotros sabéis que el modelo nuestro no es un modelo de neto, sino es un modelo de bruto. Pagáis el total del valor de la reserva y la comisión la liquidamos posteriormente, una vez el cliente ha utilizado la reserva, y pagamos por transferencia bancaria a la cuenta que nos indiquéis. Por tanto, en ese sentido nos es indiferente que la tarjeta sea del cliente o sea de la agencia de viajes. Si vais a realizar una reserva y que la forma de pago sea pago directo al hotel, ahí sí que siempre recomendamos que sea la del cliente la que se utilice, porque en caso de un no-show, en caso de cualquier incidencia, el hotel siempre va a utilizar esa tarjeta para cobrar cualquier tipo de penalización. Pero si no, y habitualmente es como lo realizáis, lo normal es utilizar la tarjeta de la agencia de viajes. Y bien, y en la parte derecha habéis visto que os aparece la información relativa a la reserva, al alojamiento. Aquí podéis volver a revisar la comisión que recibís en caso de realizar esta reserva. Tenemos la fecha de entrada, salida, etcétera, etcétera. Si hasta cuándo es reembolsable la reserva lo podéis ver arriba. Si no lo fuera, nos diría que no es reembolsable. Y el precio total. En el caso de destinos, como es el caso en el que existe algún tipo de tasa turística o resort fee que no está incluido en el precio, eso nos lo va a indicar aquí. Es decir, nos está diciendo que el valor total
o el coste total de la reserva son 182, que hay que pagar ahora o se pagan 170, 171 y que se pagará en el alojamiento 152 euros que corresponden a la tasa turística. Y aquí, antes de clicar en comprar ahora, podéis revisar, de nuevo aquí veis lo de las hasta cuándo es reembolsable, pero se pueden revisar todas las condiciones generales de la reserva si lo creéis conveniente antes de confirmarla. Clicando en comprar ahora, la reserva ya quedaría realizada. Recibiréis directamente la confirmación de Expedia vía email. Hay luego la posibilidad, es algo que hoy no vamos a ver específicamente, de crear un bono personalizado para entregar al cliente en el que podemos eliminar, por ejemplo, el precio, si así lo creemos conveniente, y la reserva queda ya completada, realizada, y si es una reserva de pago Expedia, no hay que realizar ningún paso más posteriormente para reconfirmar la reserva o cosas similares. La reserva queda hecha. Esta parte final que hemos visto de entrar datos de cliente y datos relativos al pago es común en las reservas de cualquier otro producto que realizamos en Expedia, es decir, tanto Rentacar como actividades, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a volver rápidamente a la presentación. Aquí las diferentes slides que vais a ver, las vamos a pasar rápido, es lo que hemos ido viendo en el proceso de reserva. Todo esto lo vais a recibir con la presentación para poderlo repasar. Y una vez hecha la reserva confirmada, recibís por correo, por email eso mismo, y la pantalla que vais a ver es lo que veis ahora. Gracias por realizar tu reserva y podéis volver a recuperarla o ver la reserva si queréis clicando en ver mi itinerario. Si clicamos ahí, lo que vais a ver es, de nuevo, la reserva, los datos relativos, el hotel, fecha de entrada, salida. Vais a ver que desde aquí ya es posible hacer cambios o cancelaciones de las reservas online, es decir, la gran mayoría de hoteles ya en función de la tecnología de unos y otros, pero sí que nos permiten, cuando las condiciones de la reserva así lo llevan implícito, realizar cambios o cancelaciones online. Esto es algo que veremos en otras formaciones, pero vamos, es muy sencillo e intuitivo. Y desde aquí podemos volver a reenviar la reserva por email si lo creemos conveniente y ya descargarnos el recibo de la misma, de la transacción. Expedia es una compañía americana en la que a través de Expedia Tab vais a realizar reservas en nombre de vuestros clientes a cambio de las cuales Expedia os va a pagar lo que nosotros llamamos tasas de marketing o comisiones por marketing a cambio de esas reservas. Al ser una compañía americana, los impuestos locales, el IVA, etcétera, no entrarían en juego, es decir, no habría desglose de impuestos en las facturas de emitirse. Por tanto, el recibo de la reserva, de la transacción, a efectos administrativos incontables, es suficiente para que podráis, o vuestro gestor o vuestro o quien lleve la administración pueda utilizarlo a esos fines. Por eso aquí ya os podéis descargar el recibo si queréis o en cualquier momento que recuperéis la reserva. Importante siempre que recordéis estar con la sesión iniciada en Expedia Tab. Vais a ver siempre esa barra negra que os indico arriba en el que va a aparecer el nombre de vuestra agencia y os va a decir debajo siempre hola y vuestro nombre, el nombre que habéis utilizado cuando os habéis dado de alta. Y si realizáis una reserva y cuando se llega a la página de pago el sistema os ha finalizado la sesión, porque desde que la iniciasteis hasta que la habéis utilizado ha pasado mucho tiempo y por seguridad se suelen cerrar esas sesiones, siempre os va a recordar, ojo, está realizada una reserva, ya no estás con la sesión iniciada como agente de viajes, realízala antes de cerrarla para que se genere la comisión correspondiente. Es decir, que en eso tenemos esa seguridad adicional de que siempre podáis iniciar o tener la sesión iniciada para que la reserva genere la comisión que corresponde. Vamos a realizar ahora rápidamente también una reserva de coches de Rentacar para que veáis cómo funciona, pero es muy sencillo. Bien, desde aquí, lo que antes veíamos, clicando en el logo de Expedia Tab, siempre vamos a volver a la pantalla de inicio, a la pantalla en la que vamos a poder realizar las reservas y en este caso nos vamos a ir a coches. E igualmente, pues vamos a poner, por ejemplo,
Mallorca. Y vamos a dejar las mismas fechas. Aquí en opciones avanzadas, y es algo que hemos incorporado recientemente, ya podéis tanto filtrar y señalar el tipo de vehículo que os interesa, la compañía que os interesa y el código de descuento si lo tenéis o la tarifa corporativa. Es decir, veis que si yo indico una compañía en concreto, ya vamos a poder entrar aquí el tipo, la tarifa corporativa, si es que la disponéis, o la tarifa especial o código o cupón de descuento que podáis tener. En este caso no disponemos de ello, vamos a buscar directamente. En Rentacar, Expedia tiene acuerdos con los principales operadores globales y los más representativos también localmente en función del destino. Vaya, ahora se quedó marcado Hertz en el filtro, así que lo veis aquí, filtros aplicados Hertz, lo voy a desmarcar para que podáis ver los resultados generales antes de aplicar los filtros. Que de igual manera los tenéis aquí en la parte izquierda por tipo de vehículo, por el presupuesto del cliente y por compañía de alquiler, lógicamente. Y después algunos filtros adicionales más que podéis ver aquí. Las reservas de vehículos de renta cara en Expedia Tab es la reserva básica en cuanto a seguros, es decir, incluye lógicamente el vehículo y el seguro básico. Estamos trabajando, y de hecho ya hemos hecho algunas pruebas con algunas compañías para incorporar la posibilidad de también ya contratar el seguro todo riesgo, pero todavía no está disponible en muchos destinos ni con muchas compañías, pero es algo que poco a poco, igual que habéis visto lo de la posibilidad de añadir ahí ya el código corporativo para la reserva, para una compañía en concreto, vamos a incorporar también la posibilidad de disponer de esos, del poder también contratar el seguro a todo riesgo. De igual manera, los equipamientos adicionales se pueden informar, pero se pagan en destino. Si yo clico, por ejemplo, en esta opción de aquí, en reservar, vamos a ver que nos va a dar la opción, vamos a poder repasar, lógicamente, todas las reglas y restricciones o condiciones asociadas a esta reserva. Siempre podemos contactar también con el call center para resolver cualquier duda relativa a ello, pero podemos ya informar que queremos algunos servicios adicionales al rentacar. Y veis que aquí ya el precio no varía, simplemente informamos de eso, podemos consultar el precio en reglas y restricciones o podemos llamar al call center nuestro para que nos lo consulte. Y ya clicando en reservar vamos directamente a la pantalla de salida donde, como hemos visto al principio, datos del cliente y datos relativos al pago. Y ya con eso la reserva, como hemos visto antes, clicando en comprar queda realizada y ya podríamos seguir o entregarle al cliente el bono, etc. Ya desde aquí, sin volver a la presentación, vamos a volver de nuevo clicando en el logo de Expedia a la pantalla de inicio y vamos a ver también una opción de reserva de actividades. Actividades incluyen entradas a espectáculos, city tours, excursiones específicas. En función del destino hay una mayor o menor oferta. Es verdad que ahora, con el escenario que tenemos con el COVID, todavía hay muchas restricciones en la mayoría de destinos. Entonces, digamos que el volumen de actividades ofertadas pues todavía es limitado en muchos destinos. Pero vamos, para que os hagáis una idea, ponemos el destino, las fechas en las que nuestro cliente va a estar en destino y clicamos en buscar. Es esto intuitivo, muy sencillo, como cualquier otro buscador. Y aquí vamos a ver, en este caso, en Nueva York, las diferentes tipos de actividades que se ofrecen. Veis que son 114, son muy poquitas para Nueva York, comparado con fechas o con épocas anteriores. En la izquierda tenéis ya toda una serie de filtros que utilizar en las que para poder acotar un poco la búsqueda. Hay filtros por tipo de actividad, por recomendaciones, por intereses, en fin. Y ya una vez
hemos decidido el tipo de actividad que nos interesa, por ejemplo, la visita en helicóptero, clicamos en ella y la información que se nos va a facilitar es quién es el que presta el servicio, una información más detallada sobre el tipo de actividad. Aquí vamos a poder afinar, lógicamente, la fecha en la que nuestro cliente va a estar en destino, o podemos variar las fechas de disponibilidad de las mismas para poder ir acotando la búsqueda. Vamos a informar del número de personas y nos va a informar también de las condiciones en cuanto a cancelación, etcétera, más detalles de la actividad y demás. Ya clicamos en reservar y de nuevo vamos a la pantalla final donde nos van a pedir los detalles de pago y de datos del cliente, del pasajero. En el caso de las reservas de actividades y de traslados que veremos ahora es lo mismo. Aparte de la confirmación de reserva, vamos a recibir las instrucciones para descargarnos el bono específico que hay que entregar al chofer en el caso de traslados o a la empresa que nos vaya a prestar el servicio o la actividad, el city tour, etcétera, etcétera. Pero veis que es muy sencillo. Volvemos de nuevo clicando en el logo de TAP a la pantalla de bienvenida para poder realizar reservas, y vamos a realizar rápidamente una reserva de un traslado. Los traslados que ofrecemos en Expedia son de hotel-aeropuerto, aeropuerto-hotel, y vais a poder ver que también es un proceso muy sencillo, simplemente aeropuerto de origen, hotel o viceversa, número de personas, a qué hora queréis la recogida. Después, si queréis también que sea de ida y vuelta, después se nos va a solicitar que informemos de los detalles del vuelo para poder coordinar. Disculpad, la fecha es una fecha anterior la que he introducido. Ahora sí. Entonces vamos a poder ver que ya se nos muestra una opción de trayecto. A veces muestran dos opciones de trayecto, la duración aproximada en función de la hora que hemos solicitado el traslado, y ya nos van a aparecer las diferentes opciones de traslado, tanto compartido como en privado, el tipo de vehículo, las condiciones asociadas, si es cancelable o no, el número de personas y de piezas de equipaje. Ya clicamos en cualquiera de ellas y ya vemos que vamos a la pantalla final de salida, datos de cliente, y aquí, como os decía, ya se os solicita también los detalles del vuelo para poderlo coordinar. De igual manera, como os decía antes, aparte de la confirmación de la reserva por email, recibís las instrucciones para descargar el voucher que hay que entregar en este caso, un traslado al chofer cuando recoge a vuestros clientes. Veis que todos los ejemplos de reserva que hemos visto son sencillos, intuitivos y demás. No hemos visto la comisión asociada, ahora hemos vuelto a la presentación, la comisión asociada a las reservas de Rentacar o de las otras actividades, de las actividades y traslados. Para una agencia que se da de alta nivel estándar es un 9%, siempre, aquí sí que es lineal, es un 9%. Aquí veis los slides que vais a ver, que podréis revisar cuando recibáis una copia de la presentación. Y vamos a lo que nosotros llamamos nuestro modelo de incentivos, o un resumen para que veáis cómo funciona lo de las diferentes tipos o diferentes niveles de comisión en función del tipo de producto o el nivel de afiliación dentro de Expedia Tab. Aquí veis que para una agencia estándar en las reservas de hotel se puede llegar hasta un 11%, que hemos visto al principio, aquellos simbolitos, al Premium Plus un 11, Premium un 9, etcétera, alquiler de coches 9, actividades traslados 9, etcétera, etcétera. Como veis, aquí he indicado los diferentes niveles de afiliación, estándar, plata o silver, gold y platinum. Se cambia o se van ganando los niveles adicionales en función de la producción que vais generando en Expedia Tab. Y después veremos un incentivo específico que estamos lanzando en estas fechas, que veréis los beneficios que ello conlleva, pero quería mostraros también
vamos a decir, tabla de comisiones general, estándar o básica para que podáis entenderlo. Aprovecho también para recordaros, como os decía antes, que Expedia es una compañía americana que os paga tasas de marketing por las reservas que realizáis. Como es una compañía americana, cuando os dais de alta, os vamos a pedir o tenéis que solicitar el formulario W8, que es un formulario que el IRS, el equivalente a la agencia tributaria española en Estados Unidos, le pide a Expedia para justificar a quién está pagando esas comisiones. Simplemente el formulario ese dice que vosotros sois una empresa o un autónomo español que tributáis en España y que por tanto ese pago de comisiones no tiene que estar sujeto a ningún tipo de retención en el origen porque vosotros no tenéis nada que ver o ninguna relación con la agencia tributaria de allí. Os llamará un compañero o compañera una vez dados de alta para ayudaros a rellenar ese formulario que está en inglés, tiene alguna complejidad, pero en realidad con su ayuda son 5 minutos porque no hay que rellenar todos los campos. Las comisiones, como os decía, las liquidamos el mes que el cliente utiliza el servicio y le pagamos a posterior por transferencia bancaria siempre que se alcancen esos 50 euros de comisión mínima. Si no, lo sumamos para el mes siguiente y en cualquier caso a final de año liquidamos cualquier importe pendiente. Aprovecho para nombraros también las tarifas de hotel para empaquetar. En Expedia, muchos de los hoteles con los que tenemos acuerdos y que por tanto podéis encontrar en Expedia o alojamientos, también nos ofrecen las tarifas de paquete o para empaquetar, es decir, cuando estáis vos empaquetando un vuelo más hotel más coche, etcétera, etcétera. Esas tarifas suponen una ventaja de un 15 hasta más de un 15% de ahorro con respecto en promedio global con respecto a la tarifa que el mismo hotel nos da a nosotros de solo alojamiento. Es decir, si estáis empaquetando a un cliente vuestro que le estáis vendiendo un transporte más un hotel, podéis solicitar o ver que en la búsqueda se os muestren esas tarifas de hotel para empaquetar. ¿Y cómo las vais a identificar? Pues en los resultados vais a ver esa barra verde que os va a recordar tarifa para empaquetar, utilícela con un transporte, con un vuelo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, el proceso de reserva es el mismo, lo que hemos visto, reembolsable, no reembolsable, incluye desayuno, no desayuno, tipo de habitación de más o menor categoría, es decir, en eso no varía. Simplemente tened en cuenta que son tarifas para empaquetar, que tenéis que utilizar cuando estéis empaquetando con un vuelo reservado a través de cualquier otro proveedor, eso no os lo he comentado, pero da igual que sea a través de vuestro GDS, si sois IATA, o a través de un consolidador de vuelos, o un billete de Renfe directamente con Renfe, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Sí que, lógicamente, en esos casos, el bono que entreguéis del alojamiento al cliente nunca debe llevar el precio, porque hablamos de tarifas confidenciales del hotel, y importante que estéis empaquetando. Desde Expedia se realizan auditorías aleatorias y de tanto en tanto alguna de esas reservas que se han hecho utilizando las tarifas para empaquetar, pues solicitamos que nos paséis un pantallazo, un comprobante del transporte. ¿Quién tiene acceso a esas tarifas para empaquetar? Todas las agencias nivel plata y superior. Las agencias estándar, las que se dan de alta en cualquier momento, en condiciones normales, no tendrían acceso a esas tarifas. Ahora veremos más adelante el incentivo que os da acceso a esas tarifas a todos los que os deis de alta ahora o os hayáis dado de alta desde el mes de julio. Un repaso rápido a las herramientas que ofrece la plataforma ExpediaTab, que solo las vamos a enumerar, las vemos con más detalle en otro tipo de formaciones a agencias que están dadas de alta. Podéis hacer informes de reservas en fechas de reserva, fechas de viaje, que son exportables a Excel para filtrarlos, para ver las comisiones generadas por qué agente o qué subagente de vuestra agencia. La creación del itinerario es la creación del bono personalizado que os comentaba al principio, donde podemos eliminar el precio, podemos eliminar, mostrar o ocultar diferentes campos que se incorporan en ese bono. En informes sobre las comisiones es donde subimos los extractos de comisiones que liquidamos cada mes, como os decía antes, cuando se utilizan
el mes que se usan las reservas es el mes que nosotros liquidamos esas reservas. En administrar agentes podemos crear subagentes de nuestra agencia de alta en Expediatab, con las mismas condiciones que tiene la agencia, lógicamente, y en perfil podemos variar los datos relativos a la agencia, teléfono, dirección, de cualquier otra cosa que queráis actualizar. Y todo esto lo vemos más en detalle en otro tipo de formaciones. Y el incentivo especial que antes os comentaba. Yo creo que lo podéis haber visto o lo habéis visto ya en el email que os envió Booking Facts anunciando este webinar, pero las agencias que os deis de alta ahora o que os habéis dado de alta, ya habéis dado de alta recientemente, pasáis directamente a ser plata, con lo cual pasáis a tener un mayor nivel de comisión, como veíamos al principio, y además vais a tener un 1% adicional en todas las reservas de alojamientos realizadas hasta el 31 del 12 de este año, con fecha de viaje hasta 31 de marzo del año que viene. Recordamos que el nivel plata ya nos da acceso a esas tarifas de hotel para empaquetar que veíamos anteriormente. Para que os hagáis un poco la idea, una agencia estándar, por ejemplo, que en un hotel de nivel Premium Plus tiene un 11%, por ser plata un 12%, y con ese incentivo adicional vais a recibir un 13% de comisión por esa transacción. Quería mostraros un poco las ventajas sobre este cuadro, las ventajas que supone el incentivo que os estamos ofreciendo ahora mismo. Es verdad que no es un momento en el que haya mucha demanda de viajes por parte de clientes, tanto el vacacional como la empresa. Eso nos está afectando a todos, no ahora, sino desde que todo este jaleo empezó. Pero sí queríamos ya desde hace unas semanas transmitiros este incentivo con validez hasta final de año, esperando que la situación se pueda ir revirtiendo y que ya lo conozcáis y podáis empezar a aprovecharos de él en términos de mayor nivel de comisión. En fin, nada más, simplemente recordaros que tenéis asistencia desde Expediatab, tanto en la parte comercial, que somos nosotros, como del departamento de reservas para cambios, cancelaciones, aunque la mayoría se pueden realizar online. Aquí os muestro un cuadro que es interesante tenerlo en cuenta para saber con quién debo contactar o cómo debo proceder en el caso de que quiera, pues como veis aquí, reconfirmar, reenviar una confirmación de email, cancelar una reserva, modificar, etcétera, etcétera. Muchas cosas se pueden hacer online, con lo cual ahorráis tiempo y procedimientos, aunque siempre la podéis hacer a través del call center de reservas, y todo lo relativo a la plataforma, dudas con comisiones, transacciones, etcétera, podéis contactaros a nosotros. Sabéis que estamos en contacto con vosotros enviándoos comunicaciones, invitándoos a formaciones periódicamente. Y nada más, yo ya daría paso al turno de preguntas. Jesús, no sé si estás por ahí. Como sabéis, Por supuesto, David, muchísimas gracias, como siempre, por tu fantástica exposición, ¿no? Y tu facilidad a la hora de mostrar todos los servicios que ofrece Expediatab, ¿no? Para las agencias. gracias. Si te parece, bebe un poco de agua porque tenemos aquí bastantes preguntas de multitud de agentes de viajes. Ujú. Eh, Os recordamos a todos los agentes que, bueno, si tenéis alguna duda podéis escribir ahora a través del chat de la plataforma, que seguro que David dará respuesta amablemente a todas vuestras cuestiones. Ujú. Pues si te parece, empezamos por Fabiola Ferrera, que pregunta a David si las comisiones se mantienen para siempre o van cambiando cada año. Entiendo que se refiere a las comisiones de la agencia. Pueden ir cambiando cada año. Es decir, lo que puede ir cambiando es su nivel de afiliación. Lo que veíamos antes ahí, estándar, plata, oro, platino. En función de la producción, puedes ir subiendo o bajando de nivel. Cuando hay una subida de nivel por producción, es decir, que tú alcanzas los objetivos que fijamos para poder cambiar de nivel, a partir de ahí, por lo menos se conserva durante los 12 meses siguientes, como mínimo. Normalmente, en función del mes del año, se suele extender
hasta final de año más el año siguiente, pero lo mínimo mínimo, sin realizar ninguna reserva después de ese día, se mantiene los 12 meses siguientes. Otra cosa es que estemos aplicando algún tipo de incentivo que conlleve una subida de nivel, una mejora de comisiones ofertada por nosotros, por Expediatab. Muy bien. María Ángeles Grané pregunta si la comisión es con IVA incluido o el IVA es aparte. No, nosotros, como os decía, somos una empresa americana y por tanto el IVA no, para nosotros no influye. Sí que, en fin, dejar claro que si realizáis una reserva de hotel de 1.000 euros o de 500, da igual, 100 euros y la comisión es del 10%, nosotros vamos a pagar 10 euros. No hay que emitirnos o hacernos llegar ninguna autofactura por esa comisión, así que realizáis la autofactura para justificar el ingreso que os realizaremos para vuestros files, para administración vuestra, pero es una autofactura hacia nosotros que no lleva ningún IVA porque no somos una empresa española ni europea. Muy bien. Esperanza Brey pregunta que si se usa la tarjeta de la agencia para el pago de la reserva y hay algún desperfecto, si ese cargo se imputa a la agencia o se le puede trasladar al cliente a través de su tarjeta de crédito. Claro, depende. Si la reserva es de prepago a Expedia, que habéis pagado lo que indica pago a Expedia, ahí se acabó todo. Es decir, Ajá. le pagáis a Expedia, Expedia le paga al hotel. Por tanto, al cliente cuando llega al hotel, como en cualquier caso, le van a pedir siempre una tarjeta, o en general, es decir, déjenme una tarjeta para gastos adicionales que pueda tener de minibar o lo que sea. Es decir, ahí no entra nada. Si la reserva es de pago directo al hotel, que como os decía durante la presentación, aquí siempre recomendamos utilizar la del cliente porque ahí sí que en caso de un desperfecto, en caso de que el cliente no se presente en el hotel y haya una penalización por no show, es la tarjeta de crédito que entráis para cerrar la reserva la que va a utilizar el hotel para cualquier desperfecto, etcétera, etcétera. En ese caso sí, pero si es prepago a Expedia, que os decía, el 95% de las transacciones que realizan las agencias de viaje en España en las reservas de hoteles en Expediatab es así. En eso no hay ningún peligro, vamos a decir así, porque le pagáis a Expedia y es Expedia quien facilita el pago al hotel. Muy bien. Fabiola pregunta que ¿cuál es el número máximo de reservas de habitaciones se pueden realizar? Que si hay algún tipo de cupo máximo. Sí, normalmente la limitación es cuando es una reserva de alojamientos es a 8. Es a 8 habitaciones. No hacemos grupos, no gestionamos grupos y está limitado a 8. Aún así hay hoteles, fundamentalmente hoteles pequeños, hoteles que tienen muy pocas habitaciones, que o bien no van a dar resultados cuando se piden tantas habitaciones o en algunos casos pueden dar el resultado, pero van a aplicar condiciones de grupo respecto a esa reserva. Es decir, eso no va a afectar al precio que se os ha mostrado o el precio que habéis hecho a la reserva, pero sí que es probable que se os comunique, porque lo puede indicar en condiciones, muchas veces no lo leéis, pero se os comunique, habéis pasado de 5 habitaciones y por ejemplo, en nuestro hotel cuando se pasa de 5 consideramos grupo y por tanto pues no sé, la cancelación sin gastos va a ser hasta un mes antes de la entrada. Pero, y en ese momento se os va a dejar la oportunidad de cancelar sin gastos, si así lo queréis, o continuar con la reserva. Pero veréis que normalmente solo pone hasta 8 habitaciones. Muy bien. Comentarle a Ana y también a Ángel que nos preguntan si se va a enviar la grabación del webinar. Por supuesto, desde Booking Facts os vamos a enviar en un correo de agradecimiento tanto la presentación que ha utilizado David en su exposición como la grabación completa de este webinar, incluida con estas preguntas que está David resolviendo. Así que no preocuparos, que si habéis llegado un poco tarde no pasa nada,
que en vuestro email, a lo largo del día de hoy o mañana, recibiréis toda la información de este webinar, para que lo podáis revisar cuando queráis. Vale, seguimos. A ver, sí, bueno, aquí Ana Corbatón, trasladó una pregunta sobre los traslados a actividades que si tenían comisión, pero bueno, ya ahora te ha escuchado, ¿no, David? Que si puedes Sí, recordarle que normalmente es el 9%, ¿no? Si no me equivoco. eso es, eso es. Es verdad que no lo mencioné durante cuando os mostraba el ejemplo de la reserva, luego sí que lo vimos cuando os mostré así rápidamente los slides, pero vamos, os lo muestro ahora en pantalla. Agencia estándar, tanto traslados y actividades como rentacar, 9%, por ser nivel plata, que es lo que está asociado al incentivo, 10%. ¿Mm? Ok, pregunta también si se puede poner el correo de la agencia y el teléfono del cliente. Sí, 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 sin sí. ningún problema. Es lo que os decía, esto es bastante reciente, hace alrededor de un mes. Antes solo pedíamos el contacto de la agencia, que ya salía por defecto, y el teléfono del cliente, del viajero, para contactar con él, que se podía poner también el de la agencia. Ahora estamos solicitando, aparte de tener el contacto de la agencia, que ya lo mostramos, el del cliente, para poder contactar con él rápidamente, fundamentalmente en caso de urgencia, ¿no? Tanto el teléfono como el email. A partir de ahí, pues yo sé que hay muchas agencias que están entrando igualmente el de los datos de la agencia. Bueno, no podemos sobre eso decir nada. Eh, eh, lo que sí, y reitero que decía antes, Expedia se compromete a no utilizar esa información, digamos, con fines mercantilistas, creo que dicen, es decir, para jamás contactar directamente con el cliente para hacer publicidad de Expedia, para entendernos. Perfecto. Pues a colación a tu respuesta, la pregunta de Roberto Martínez que comentaba que cuando el cliente envía esa encuesta, ¿no? Pues ya has comentado que Expedia no va a utilizar mercantilmente esa información, ¿no? De Uh ese -huh. cliente que os ha enviado el agente de viajes, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Perfecto. nosotros al cliente, es decir, el cliente, si nos dais ese dato, no se realiza ninguna. Es probable que se le envíe a posteriori la encuesta de satisfacción Sí, de satisfacción del hotel. a Es eso se decir, refiere Roberto, a esa encuesta. perfecto, sí, porque esos son los datos, es decir, al final, bueno, todos sabemos que se ha jugado y se juega mucho con la información que podemos encontrar de opiniones, en nuestro caso, de alojamientos, ¿no? Es decir, eh, tanto en TripAdvisor como en otra plataforma y demás, ¿no? Al final es una cosa muy subjetiva. Lo que desde Expedia sí transmitimos es que quien está rellenando esa encuesta de satisfacción es el que ha estado en el hotel, que no es nadie que con mala fe está entrando en una plataforma y diciendo, pues ahora voy a subir aquí una opinión mala de este hotel o de cualquier otro, no sé, alguien que presta una actividad, un traslado, una excursión, pues para fastidiar, ¿no? Aquí simplemente lo que se confirma es decir, bueno, quien está contestando esto es el que nos dijeron que era el viajero. Y además, si alguno de los que nos escucháis ya utilizáis Expedia, si no, por defecto, quien recibe la encuesta es la agencia, que la agencia pues es algún mails que suele borrar porque ellos no han ido al hotel, pero que se envía siempre a quien nosotros disponemos de ese dato. No se envía, es decir, nadie puede entrar ahí en Expedia y subir una opinión de un hotel sin que Expedia pueda verificar que simplemente eso es a través de la reserva, es el que ha estado allá, ¿no? Perfecto, perfecto. Preguntan también si el alta en SpediaTap tiene que hacerla el responsable de la agencia de viajes. No es decir, hombre, el sentido común te dice que sí, en cuanto a que posteriormente tendrá que facilitar los datos de pago, el número de cuenta y demás cuando se le vayan a pagar las comisiones, ¿no? O cuando se rellene el formulario este que os decía W8, pues tiene que saber el razón social y todas estas cosas, ¿no?
A partir de ahí nosotros tenemos, pues no sé, hay agencias en un departamento, pues a lo mejor nos utiliza mucho el departamento de viaje corporativo y es alguien de viaje corporativo que se ha dado de alta, lógicamente con el consentimiento del director o del propietario de la agencia, ¿no? Pero nosotros no vamos a pedir ningún, en ese sentido no pedimos ningún carnet, ¿no? Simplemente que el que se da de alta es el que para nosotros consta como administrador de la agencia en TAP, ¿no? A efectos de recibir Sí, toda la información relativa a comisiones y demás. Eso luego se puede variar si lo quiere la agencia, ¿no? Es decir, oye, quiero que el administrador ahora sea este usuario. Bueno, pues eso lo cambiamos y ya está. por supuesto, igual también se pueden añadir a ese alta de esa agencia, se pueden añadir agentes de viajes, ¿no? Se pueden añadir cuentas de subagente que llamamos nosotros, que pueden ser otros empleados de la agencia o otros departamentos, en fin, ya cada agencia en función del modelo que utilice para las reservas de hoteles. A veces, para nosotros, es decir, nuestra plataforma es multiusuario, es decir, que pueden estar dos agentes eh, logueados a la vez con los mismos detalles de inicio de sesión. Es decir, que eso no supone ningún problema. Ahora, hay agencias que prefieren que cada agente pues tenga sus detalles de usuario para que quede claro en cada ocasión quién ha realizado la reserva, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, efectos de incentivos por reserva, no lo sé. Sí, ya es una cuestión interna de cómo cada agencia decide administrar eso. No solo en Expedia Tab, sino en cualquier otra plataforma de reservas. Muy bien. Mamen Beni pregunta si el recibo sirve como factura y si viene reflejado el neto. No, no viene reflejado el neto porque nosotros pagamos, lo de Expedia Tab es un programa de afiliación, y pagamos una comisión a posteriori. Viene reflejado el importe bruto, que es lo que podéis hacer el matching o la consolidación con vuestra extracto de tarjeta. Es decir, si habéis pagado 100 euros por una reserva, que es el bruto, el recibo os dirá que son 100 euros. Eh, si no, pues estaríamos haciéndoos un cargo por 100 y luego enseñándoos un recibo por 90, ¿no? Por decir algo. No, ahí vais a ver en el recibo el importe pagado, los 4 últimos dígitos de la tarjeta, el nombre del cliente, el nombre del hotel, fechas, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver, sigue entrando muchas preguntas, David. A Ujú. eso, bueno, es buena señal, ¿eh? Que hay mucho Sí. interés. Ramón Solá ah, pregunta que cómo pueden ver las reservas anuladas, ya sea por COVID o por otra o por otro motivo. Reservas anuladas. Bueno, eso sí, claro, se pueden ver. Es decir, y os voy a poner en pantalla de nuevo la plataforma de reservas. Aquí podemos hacer varias cosas. Desde Menú Tab, hacer un reporte, un informe de reservas de una fecha, las fechas que nos interese, y dar a buscar. Y aquí nos van a aparecer pues, las transacciones realizadas que podemos exportar a Excel para ver todos los campos informativos, ¿no? Pero si no, por ejemplo, si yo clico en cualquier transacción, pues me va a decir que está cancelada en la fecha X. Eso en cuanto digamos, listados o resúmenes. De igual manera, si desde la página de entrada puedo ir a la opción viajes, antes era reservas o mis itinerarios, ahora le llamamos viajes, y desde aquí puedo acceder a mis reservas, lo que antes veíamos, para recuperarla, hacer cambios, etcétera, etcétera. Aquí siempre por defecto me aparecerán las reservas futuras, pero tengo la opción de ver reservas pasadas o canceladas. Es decir, que yo puedo también desde aquí recuperar una reserva. Que sea cancelada por COVID o no COVID, eso sí que aquí el motivo de cancelación no se ve, pero vamos, eso ya vosotros lleváis el control de los motivos. Sí que, y sobre todo volviendo a lo que veíamos del listado de informe, podéis sacar un listado de reservas de una fecha a otra fecha o por fechas de viaje
y exportarlo a Excel y desde ahí filtrar y ver los que están cancelados, qué fecha se ha cancelado y demás. En cualquier caso, si necesitas cualquier otro tipo de aclaración adicional, contacta con nosotros en cualquier momento. Voy a ver si os puedo mostrar de nuevo los datos de contacto nuestros en pantalla, tanto el teléfono, nosotros somos la opción 1, como el email nuestro, que lo veis ahí para resolver cualquier duda. Muy bien, ahora te enlazo dos preguntas que hacen tanto Manuel Santos como Esperanza Bray, ¿vale? Si está prevista la venta online y si tenéis la opción de integrar vuestra web en las páginas web de las agencias de viajes. Mm. Hasta hace unos meses sí que teníamos lo que nosotros llamamos un widget, es decir, la opción de poder incorporar en la web de vuestra agencia el buscador de Expedia, ¿no? Adaptado en medidas y en colores y en servicios, es decir, si solo queríais que apareciesen hoteles y traslados, etcétera, etcétera. eh, eh, Nunca como marca blanca, es decir, siempre al realizar una búsqueda desde vuestra página web se derivaba ya a la página de Expedia, pero ese widget estaba asociado a vuestro código de afiliación o código de seguimiento de Expedia Tab. Por tanto, cualquier reserva que realizase un cliente vuestro partiendo desde vuestra página web, pues generaba la misma comisión que Expedia Tab. Eso se desactivó hace unos 5 o 6 meses aproximadamente. Se desactivó en fin, cuestiones internas relacionadas también con los servicios, el COVID y demás, pero también por digamos, la baja utilización que había. Sí, disculpa, si en el futuro se vuelve a incorporar, lo comunicaremos a las agencias que están dadas de alta en Expedia Tab, lógicamente, para aquellos que les resulte interesante poder realizar el proceso. Muy bien, Cristina Galán pregunta a David si se pueden emitir factura para el cliente desde la propia página, porque entiende que no pueden facturar ya que son meros intermediarios. Uh-huh. No, la factura es el recibo, es decir, Expedia no es que no quiera, o Expedia Tab no quiera dar facturas a las agencias, pero sí se las dé a los clientes. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí que en términos de emisión de factura, ahí ya es un tema que podéis comentar con vuestro asesor, el procedimiento, cuando se incorporó la disposición adicional cuarta a la ley de facturación española, yo creo que relativa al régimen general, eso os permite realizar facturas de servicios prestados por terceros. Digo porque en aquel momento muchas agencias nos dijeron que sí que les resolvía sobre todo y hablando sobre todo del viaje de empresa, el problema de agencias, o mejor dicho, el problema de clientes empresa cuando se realizaba una reserva de un hotel en España, que no, al no poder emitirles una factura con IVA, la agencia no podía desgravarse ese IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Aquella adición de la disposición adicional cuarta en el reglamento de facturación español o en la ley de facturación del régimen general español permitió, nosotros realizamos una modificación en el acuerdo agencia de viaje y Expedia que aprobáis cuando os dais de alta en Expedia Tab, realizamos una modificación señalando esa disposición adicional cuarta que resolvió ese problema para muchas agencias con un perfil de cliente corporativo de viaje nacional importante, ¿no? Ahora, es algo que prefiero que consultéis con vuestro gestor o con vuestro asesor para que os ayude en ese sentido. Lidia Cáceres pregunta si se recibe algún email recordando que la reserva va a entrar en gastos. No hay ningún aviso de reserva va a entrar en gastos. No. Perfecto. Es una observación interesante porque además lo habíamos hablado anteriormente, así que la voy a anotar. Sí, puede ser una gran sugerencia, Sí, ¿no? Sobre todo sí para que os tenerlo todo digo controlado.
que, en fin, egoístamente no se emite ningún email avisando de eso porque para nosotros, fundamentalmente reserva prepago a Expedia, Expedia realiza el cargo, se cobra la reserva y a partir de ahí no hay que hacer nada más. Sí que lo que os comentaba rápidamente al principio, el que realizando el pago con tarjeta de crédito, pero de manera diferida, como nosotros llamamos así, se probó en algunos mercados antes del COVID y durante un periodo de tiempo luego se desactivó para volver a realizar una serie de mejoras y lanzarlo de nuevo. En esos escenarios o bajo ese modelo sí que se estaban enviando emails de aviso o había una herramienta específica en la plataforma para poder revisar todas las reservas con vencimiento en fechas concretas. Es decir, tienes esta reserva hecha, fecha de viaje es día, no sé, 5 de noviembre, es reembolsable hasta el día 2 de noviembre. Recuerda que te haremos el cargo el día 2 y hasta ese momento tienes posibilidades de cancelar o dejarlo como está y se realizará el cargo de manera normal. Pero es un apunte interesante, sí, gracias. Muy bien, Roberto Martínez pregunta que si se hace una reserva con posibilidad de cancelación mucho antes de la entrada de los clientes, si se cancelara, ¿se hace la devolución de los importes pagados automáticamente a la tarjeta o tarda un tiempo en hacerse efectivo esa Bueno, devolución? en condiciones normales, que son las que estamos ya aproximándonos, de hecho, las últimas noticias que tengo y también por incluso experiencia personal, hemos vuelto a la situación pre-pandemia en ese sentido, es decir, que de 3 a 5 días hábiles el importe está de nuevo en tu tarjeta. Es decir, para nosotros el reembolso es inmediato a efectos internos y a efectos de transacciones, es decir, la comunicación hacia el banco o hacia la empresa de la propietaria de la tarjeta de crédito es inmediato. Yo, por experiencia, con una tarjeta Visa de un banco español normal, Santander en este caso, en 3 días veo el apunte de la cancelación. Durante el coronavirus, los plazos han sido otros, sí. Lógicamente, se han ido a 30 días, más de 30 días, 40 días, 50 días en algunos casos. En fin, y hay casos que estamos todavía en pendientes de resolver, ¿no? Pero en condiciones normales es de 3 a 5 días hábiles. Muy bien, Rosén Artero pregunta a David que es nuevo en Expedia ¿Mm? y no tiene claro cuándo una reserva es para un pequeño grupo de 14 personas o más, un grupo de 14 personas o más, cómo proceder. No sé si le puedes dar alguna indicación. Si es una reserva de 7 habitaciones dobles, es decir, que hay 14 personas, no hay ningún procedimiento diferente al que hemos hecho en el ejemplo de reserva que hemos visto antes. Es decir, lo único que hay que hacer es, para cerrar la reserva, indicar el nombre de a quién está, es decir, a quién va a pertenecer en cada reserva. Es decir, si veis aquí, creo que veis en pantalla, vamos aquí clicando en añadir habitación y ya si hemos de poner 2 adultos, 3 adultos, etcétera. Es decir, no tiene ningún otro secreto. Es decir, y una vez hemos hecho eso, ya la búsqueda, pues en este caso, pues mira, 9 adultos, 5 habitaciones. Clicamos en buscar y vamos a ver igualmente los resultados. Si hay alguna situación específica de algún hotel pequeñito que va a mostrar resultados y nos va a dar tarifa y demás, pero posteriormente a través de Expedia normalmente nos va a contactar para informarnos de que es una reserva, de que pues, no sé, le estamos reservando el 40% de sus habitaciones para una fecha y quiere revisar las condiciones, va a ser a posteriori, pero por lo demás la reserva, el procedimiento va a ser el mismo. A ver, si hacemos la reserva, lo único que veréis que en la pantalla de salida, en la checkout page, nos va a pedir, pues eso, nos va a ir pidiendo pues el nombre del huésped de cada habitación. Ya está, simplemente es eso. Sí,
Pregunta Ramón Sola de nuevo. Mm. Si en reservas anuladas por COVID, que no han tenido todavía la devolución del pago, si también pierden la comisión. Sí, en las condiciones de acuerdo de Expedia TAP con agencias, las reservas canceladas o las reservas que son no-show, la comisión no se paga. Eso es una de las condiciones del acuerdo. Ok. Eduardo Rodríguez, hace dos preguntas. La primera, cuando se reserva un paquete de vuelo más hotel, si hubiera cancelación de alguno de los prestadores de servicio, ¿quién asume el coste del otro servicio? Si la reserva entra en gastos. En el supuesto de una reserva de un paquete de vuelo más hotel. Vale, de momento habéis visto que no hemos comentado la reserva de paquetes de vuelo más hotel dentro de Expedia porque están desactivadas desde hace unos meses, ¿eh? Pero en el caso de cuando se vuelvan a reactivar, en el caso de cualquier incidencia con una reserva de vuelo más hotel, como nos ha pasado durante este periodo de coronavirus, el responsable de la reserva es Expedia y el responsable de proceder con reembolsos porque había una suspensión de un servicio y no se ha podido ofertar algo similar o que el cliente haya afectado. Es decir, la aplicación de la ley de viajes combinados, en eso es Expedia. Nosotros este periodo nos ha tocado, pues como a vosotros, agencia de viaje o tour operadores o demás, pues proceder con esas reservas de viaje combinado como ha indicado la ley. Tanto porque se ha suspendido el vuelo o en algunos casos incluso porque los hoteles, aún habiendo pasillo aéreo, pues el hotel estaba cerrado y el cliente no ha aceptado las alternativas de alojamiento que se le han podido ofrecer. Pero vamos, Expedia, vuelo más hotel, ley de viajes combinados, Expedia es la agencia responsable de esa reserva. Ok, y segunda pregunta era por el tema de la paridad de precios. Si en la web son iguales para cliente final o que para ExpediaTab, ¿no? Para agentes de viajes. Uh -huh. Es la misma, sí. Si os dais cuenta, voy a quitar esto, pero si os dais cuenta, la plataforma en la que se realizan las reservas es la misma que la del cliente final. Lo único, por eso antes insistía y os lo comentaba, lo único que tenéis que ver siempre es esa barra negra arriba que dice ExpediaTab, nombre de la agencia y el código de seguimiento. De ahí hacia abajo, lo mismo que veis vosotros es lo mismo que ve el cliente final. Tenemos un único motor de reservas y trabajamos con una única tarifa de precios, no sé si decirlo así. ¿Qué es lo que no va a ver el cliente? El cliente no va a ver la información relativa a la comisión, las tarifas para empaquetar, el cliente no tiene acceso a ellas, a menos que en su momento esté reservando un vuelo más hotel, pero siempre va a haber un precio final de la suma de las dos cosas. Y después la incorporación que estamos haciendo de tarifas para mayorista en muchos casos. Es decir, esa tarifa no la va a poder ver el cliente o si la incorporamos como tarifa más barata o lo que estamos haciendo en otros casos es esas tarifas incrementarles, aun manteniendo el precio mismo con el cliente, pero incrementándoles, subiéndoles de nivel de comisión. Pero hay una única plataforma. Muy bien. Miguel pregunta a David si las agencias que ya están dadas de alta en ExpediaTab se pueden beneficiar de la promoción a Silver, de la que has hablado. Sí, que me pase un mail porque nosotros hay otro tipo de incentivos que se lanzaron también en su momento para agencias dadas de alta en función del volumen de reservas que hayan venido realizando o de la inactividad o actividad que tuviesen. Pero vamos, tendría que ver directamente su código de seguimiento y cuál es la situación. Así que bien o que me envíe un email al mail que ve en pantalla aquí o que nos llame a el número que ve en pantalla, opción 1. Muy bien, pues Miguel, ya sabes, escribir un correo electrónico o una llamada de teléfono a Expedia que seguro que bueno, te podrán facilitar toda la información.
Seguimos con las... Estamos finalizando, David, ¿eh? Ujú. Gema Fernández, aunque ya lo has comentado, David, si le puedes recordar que cuándo se podrá volver a integrar el acceso de Expedia en las páginas web de las agencias de viajes. Pues no lo sabemos. Sinceramente no le puedo decir porque no nos han dado ningún deadline sobre eso. Sí que lógicamente nos avisaron y avisaron eh, se avisó por email de ello a los que tenían esa funcionalidad en fin, disponible, ¿no? Eh, pero no tenemos ninguna fecha en la que nos hayan dicho esto lo vamos a volver a- a ofertar o a hacerlo disponible a las agencias afiliadas, agencias de viaje afiliadas a Expediata. No disponemos de esa información. Seguro bueno, que si en el caso se lo Esperamos que sea en comunicaréis breve, pero sí. ampliamente. Sí, sí, no, en ese caso lo comunicaremos, sí, desde luego. Muy bien. Mamen Beni pregunta que ha observado en la política de cancelación el texto de hora estándar romance. ¿Sabes qué significa o a qué se puede referir, David? Ah, sí, Hora estándar romance. sí, es el horario estándar europeo, vamos a decir, si no me equivoco. De todas maneras, que me pase un mail si quiere y le paso la información más concreta. Es verdad que si un hotel, por eso digo, está en Estados Unidos, pues a veces te dicen eh, hora de la costa del Pacífico, costa este. Es decir, hasta las 12 hora oeste, hora costa Pacífico, costa oeste. Y la Ok, estándar romance, si no recuerdo mal, es eh, el horario estándar europeo o el horario Z o algo así, ¿no? ok, Lo anoto. ok, perfecto. Pues bueno, Mamen, si tienes alguna duda o si puedes escribirle a David Mm, al correo que tienes en pantalla, pues así ya nos aseguramos que la respuesta es sí, perfecta. sin problema. Vale, mira, Rosén Artero, que comentó anteriormente que era nuevo en la plataforma de SpeediaTap, Ujú. dice que no entiende bien el procedimiento del desglose de la tasa turística al hotel. ¿El cliente lo prepaga a la agencia de viajes previamente o la agencia No, no se lo cobra al cliente y este lo paga mm, directamente al hotel? lo paga directamente al hotel. Lo que hacemos en Expedia es informar, es decir, eh, normalmente yo creo que no hay, en fin, igual me equivoco, pero no hay ninguna eh, banco de camas o plataforma de reserva de hoteles que esté eh, donde se pueda prepagar la tasa turística a la hora de realizar la reserva. Es decir, normalmente es algo que hay que liquidar con el hotel, con el alojamiento, al check-in o al check-out. Porque, entre otras cosas, es un importe que el hotel recoge e íntegramente lo deriva o lo liquida después con el ayuntamiento. Si ese importe este, fuese a través de bancos de camas, pues estaría sujeto a intermediaciones, pagos de comisiones, gastos de transacciones, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente lo que sí hacemos es decir, la reserva vale 170 euros o 180 euros, de los cuales 170 ya lo pagas ya y lo otro es tasa turística. En los resultados, cuando haces una búsqueda, hoteles en París de tal fecha a tal fecha, precio total de la estancia 180, 170 euros, ahí te dice el precio que hay que pagar, el precio del alojamiento. Lo de la tasa turística aparece, pues se informa a posteriori. Entonces sí te dice, bueno, la reserva en realidad son 180, porque pagas 170 de la reserva y 10 que le pagas al ayuntamiento por tasa turística a través del hotel, en este caso. Es decir, el hotel ahí interviene como recaudador en nombre del ayuntamiento cuando hablamos de la tasa turística. Muy bien, pues David, te leo la última si no Uh -huh. entrara ninguna otra. Esperanza Bray te pregunta si el tema del IVA de cara a facturación a empresas españolas, si a ella les afecta negativamente o positivamente o no, no afecta. Si puedes Bueno, aclarar un poco. es que es difícil aclarar un poco, porque os decía que es un tema fiscal y que prefiero que lo hable o que lo discuta con su Con sus gestor o asesor. gestores. Sí que os digo que en su momento
Y esto yo creo que estamos hablando de diciembre 2018, creo que es cuando se incorporó la disposición adicional cuarta. Os hablo, por ejemplo, de una agencia de viaje corporativo importante de nivel nacional. En su momento su departamento jurídico me contactó para decirme, mira, se acaba de publicar la disposición adicional cuarta, si hacéis o hacéis una variación en vuestro acuerdo de Expedia Agencias haciendo específica mención de esto, tal, tal, eso a nosotros nos resuelve el problema de facturar a la empresa española cuando el alojamiento es en territorio español, para que puedan proceder a desgravarse IVAs y tal, o territorio incluso europeo, si es operador intraeuropeo, en fin, no quisiera dar una información no 100% correcta o ajustada a lo que dice la ley específicamente. Sí que sé que en su momento nos ayudó mucho a resolver ese escenario, pero que prefiero directamente que lo hable con su asesor fiscal, su gestor, etcétera, que le podrá seguro que informar mucho mejor que yo. Perfecto, David. Pues mira, ha entrado una última pregunta. Jenny León comenta que está registrándose ahora mismo y donde pone cómo conoció el programa de afiliación, dice que si hay que poner algún código de promoción. No, no hace falta. ¿Eh? Que puede poner Booking Fax, por ejemplo. O si no, en promocode, promocode que ponga Booking Fax y ya está. Entonces ya sabemos que lo ha conocido gracias a Booking Fax. Ah, pues nos alegra mucho, ¿eh? Bueno, que gracias a nosotros con nuestra pequeña ayuda Desde podamos luego. a ayudaros a un poco a promocionar un poco todo el programa de SpeediaTap entre las Ujú, agencias de viaje. Pues David, ujú, con esa pregunta hemos finalizado el webinar. Creo que ha estado súper interesante y las ujú. agencias han tenido muchísimo interés con tantas preguntas que han realizado. Bueno, yo te doy las gracias, David, como siempre, por tu amabilidad, por tu predisposición siempre bueno, a colaborar con Booking Facts. Me gustaría recordar a los agentes de viaje que la próxima formación es el martes que viene, 29 de septiembre, con el destino Toulouse, en Francia. Así que os esperamos a todos en este siguiente webinar de formación. David, si quieres despedirte, el micrófono es Sí, todo tuyo. gracias, Jesús. Sí, en fin, agradeceros a vosotros, Booking Facts, y concretamente a ti, Jesús, siempre la ayuda y lo abiertos que estáis a trabajar con nosotros también, a colaborar. Y, por supuesto, pues dar las gracias a todos los que habéis asistido. Cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, dudas personales o cuestiones que os puedan surgir en adelante, lo que ya os he comentado, ahí tenéis nuestros datos de contacto. Y simplemente desde aquí, pues animaros a todos y, en fin, estos días o desde hace ya muchos días, pues cuando hablo con las agencias o me llamáis y demás, pues el tema, en fin, en el que estamos metidos, pues es siempre de habitual discusión. Pero vamos, yo quiero mantenerme positivo, mm, como la mayoría de vosotros, y estar preparados para que cuando esto se vaya revirtiendo de verdad o a otra velocidad, pues estemos ahí todos con fuerza y dispuestos a tirar para arriba otra vez. Un abrazo a todos. Por supuesto, hay que estar optimistas y positivos y estar preparado para que en cuanto se relance de nuevo todo, estemos ahí todos al pie del cañón, ¿eh? Y esperamos que todas las agencias estén siempre con nosotros. Así que Eso nada, es. muchísimas gracias, que tengáis un buen día y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Un saludo para todos. Adiós, buenos días.